Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, estudiando el libro de los Romanos. Así que prepara tu Biblia, prepara tu cuadernito de apuntes, tu lápiz, marcador, lo que necesites para sacar el mayor provecho del estudio que tendremos nosotros el día de hoy, ¿no? Así que con el corazón abierto, con la mente abierta, igual enfrentándonos a la palabra, buscando su dirección. Recuerda que la escritura es lumbrera a nuestro camino. De la misma forma vamos a presentarnos en oración delante del Señor para que hable a nuestras vidas. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor, tu cuidado, la misericordia derramada constantemente sobre cada uno de nosotros. Nos has dado vida, nos has dado salvación, nos has prometido vida eterna, así que el día de hoy estamos más que bendecidos. Y más aún enfrentándonos a tu palabra, esta dirección divina que podemos encontrar en ella. Ayúdanos a ser sabios, a obedecer, a seguir y a caminar de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a cada uno de los que están viéndonos a través de este video, donde quiera que se encuentren. Guarda sus corazones, guarda sus mentes y ayúdanos a todos a interpretar de la forma correcta y aplicar de la forma correcta esta verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a ir al capítulo 7 entonces de Romanos. Vamos a leer los primeros 6 versos. Muy interesante. Pablo está discutiendo el asunto de la salvación por fe nada más, ¿no? Y está dando evidencias porque la ley ya no tiene autoridad para la salvación. De todas maneras, ya nos había dicho acerca de la ley Pablo en los capítulos anteriores que la ley no podía darnos la salvación, y también nos había dicho que la ley era para mostrarnos el pecado, para enseñarnos que había pecado, ¿no? Entonces, de la misma manera, así como en el capítulo 6 que leímos la semana pasada, si tú no lo has visto, ahí está el video, puedes regresar e ir a ver el video. El capítulo 6 hablaba acerca de que estamos muertos al pecado. El pecado era esa fuerza que nos gobernaba, éramos esclavos del pecado, era ese poder que estaba encima del creyente, del cual fue liberado. Cuando murió al pecado también, ¿no? Bueno, de la misma manera, Pablo dice que al morir hemos muerto a la ley, a la esclavitud de la ley, ¿no? Mira lo que dice, y aquí hace una comparación en cuanto al matrimonio. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 7. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, capítulo 7 de Romanos. Analogía tomada del matrimonio. Pablo va a usar el matrimonio para ayudarnos a entender lo que ha sucedido con este régimen de la ley en cuanto a salvación. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Se está hablando con aquellos que conocen la palabra de Dios, estrictamente judíos. Hay gentiles que también conocen la ley, pero aquí podremos ver de que está hablando directamente con aquellos que son judíos, los que la han guardado desde siempre, ¿no? Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ¿no? Entonces ya es una viuda. Entonces usa el ejemplo Pablo aquí del matrimonio. El ejemplo del matrimonio es de que el matrimonio es para toda la vida, es una unión, es un pacto delante de Dios para toda la vida. Si mientras las dos personas viven, dice Pablo, uno de ellos decide abandonar y casarse con alguien más, está cometiendo adulterio. Dice, pero si uno de los dos ha muerto, el otro queda libre de esa ley. Entonces, usando ese ejemplo, Pablo, aquí nos está usando el ejemplo del matrimonio. No está hablando del matrimonio, pues nos ayuda a entender cómo debe ser el matrimonio. El matrimonio debe ser para toda la vida, ¿no? Pero lo está usando para que podamos entender la situación que se ha dado con el creyente ahora en Cristo Jesús. Ahora que se ha unido a Cristo Jesús, ha muerto al pecado, pero también ha muerto a la ley. Y entonces, así como aquel cónyuge que queda vivo, el otro está muerto,
tiene la libertad de unirse entonces con alguien más. De la misma manera, el creyente ha muerto a sí mismo, ha muerto al pecado y ha resucitado en Cristo Jesús. Esto nos lo decía la semana pasada en el capítulo 6. Ha resucitado, entonces tiene la libertad ahora de casarse con un nuevo pacto, el que ya no está bajo la ley. O sea que la ley viene siendo este poder que está gobernando también, así como el pecado, en cierto sentido, a la persona. Pero si la persona muere, entonces existe la libertad. Y eso es lo que nos decía la semana pasada. Hemos muerto nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido crucificados juntamente con Él y hemos resucitado en su resurrección, ¿no? Dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Te lo voy a leer otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto en Cristo, bueno, hemos muerto también a la ley. ¿Para qué? Para que seáis de otro, para que podamos nosotros unirnos a otro, ¿no? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ahí da el propósito también. ¿Cuál es el propósito? Bueno, llevar fruto para el Señor. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, ¿no? Entonces Pablo dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo y nos hemos unido con Cristo, ya no estamos bajo la ley y nuestros frutos son para Dios. Y de ahí hace la comparación antes, cuando estábamos en la carne. O sea, en otras palabras, cuando no habíamos muerto al pecado, ¿no? Esta frase de en la carne está refiriéndose a este sistema pecaminoso bajo el cual nosotros estábamos antes, ¿no? Cuando estábamos en ese sistema, las pasiones pecaminosas, dice, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí con obraban en nuestros miembros y eran por la ley? Lo que Pablo nos ayuda a entender es de que la ley vino a despertar en nosotros la rebelión. Cuando la ley decía no mientas, nuestra rebelión despertaba y estaba en nosotros el deseo de pecar. Y entonces al pecar estábamos dando frutos, pero eran frutos para muerte, ¿no? Pero ahora, verso 6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿no? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Y estas son palabras muy claves que nos ayudan a entender lo que Pablo está tratándonos de decir. Dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, ¿no? Y aquí deja claro que hay dos regímenes. Uno es el de la ley y otro es el del Espíritu. El de la ley es el que nos llevaba a muerte, ¿no? El del Espíritu es el que nos lleva a vida. El del Espíritu es cuando hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo. Obvio, no es esta resurrección que estamos esperando en el futuro, sino que está usando una comparación. ¿Qué ha sucedido en nosotros? Una transformación. La promesa del Antiguo Testamento de que nuestro corazón de piedra sería transformado en un corazón de carne y seríamos nuevas personas. Pablo ha usado este tipo de lenguaje en los capítulos anteriores. El viejo hombre, el nuevo hombre, hemos muerto juntamente con Cristo. En el bautizo fuimos nosotros enterrados, hemos resucitado, así como Él resucitó y salió de la tumba, nosotros hemos resucitado y hemos salido para vida nueva. Estos conceptos ya los tiene el lector, ya los tiene claros en su mente. Y Pablo sigue acá diciendo acerca de la ley. La ley dice que es un régimen viejo, y el Espíritu, o sea, estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, es un régimen nuevo, ¿no? Y este régimen nuevo es el que da vida, el que produce frutos para Dios, ¿no? Entonces usó Pablo la comparación del matrimonio para ayudarnos a entender de que no podíamos nosotros despegarnos de ese sistema a menos de que muramos a nosotros mismos. Eso es clave, mis hermanos. Tenemos que morir al pecado para tener una vida nueva. Tenemos que morir al pecado para unirnos
con Cristo, para que el Espíritu sea el que nos gobierne. O sea, no hay tal cosa de que puedo estar yo bajo el Espíritu, pero todavía estar siendo gobernado por el régimen antiguo. No, o somos de uno o somos de otro. Y Pablo nos lo decía la semana pasada. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Y ahora nos lo estaría diciendo. O somos esclavos o estamos casados con Cristo o estamos casados con la ley. Eso es lo que Pablo está dándonos a entender, ¿no? Entonces el verso 7, en adelante, Pablo hace una defensa bien interesante. ¿Por qué digo que hace una defensa bien interesante? Porque hay algunos aspectos que Pablo nos ha dejado ya claros en todo el estudio que hemos tenido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que hemos leído, ¿no? Y Pablo nos ha dejado claro algunos aspectos. El primero es de que la ley es incapaz de justificar. Allá en Romanos capítulo 3 nos enseñaba de que la ley es incapaz de justificar. No podemos encontrar la justificación o no podemos encontrar ser justificados al cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no estábamos capacitados ni estamos capacitados para cumplir la ley. Había una ley que no se podía cumplir porque no éramos capaces de hacerlo. Por lo tanto, la ley era incapaz de justificarnos. Romanos 3:20 nos deja eso claro, ¿no? También nos ha hablado acerca de la ley. Ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, Pablo nos ha hablado de que la ley hace reconocer el pecado, nos muestra el pecado, nos ayuda a ver el pecado, a conocer el pecado. También en el verso 5, en el capítulo 5, verso 20, Pablo dijo que la ley estimula al pecado. O sea, como que la ley activa algo en nosotros y terminamos nosotros motivados a pecar, ¿no? Y en el capítulo 4 de Romanos, Pablo dijo que la ley producía ira. Entonces, para este punto, el lector dice, entonces la ley no sirve para nada. Entonces la ley ha traído muerte, la ley ha traído desgracia, la ley no es buena, la ley no es santa, la ley no es grata, ¿no? No es algo que viene de Dios, o será que Dios nos mandó a matar, ¿no? Entonces, ahora en el verso 7 en adelante, Pablo va a defender eso. Una mala interpretación de lo que él ha venido enseñando pudiera que tuviéramos ahorita. Quizá ahorita tuviéramos una mala interpretación de lo que Pablo piensa de la ley. Entonces ahora va a defender y a aclarar su punto en cuanto a la ley. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, el verso 7. Entonces la ley es pecado. Si mira todo lo que ocasiona, entonces la ley es mala. Y Pablo dice, en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no sabría qué es pecado, dice Pablo, si la ley no me hubiera mostrado lo que era pecado. Entonces la ley es alguien que instruye, nos está diciendo Pablo aquí. Es alguien que enseña. Esa es parte de su función. Dice el verso 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y esto está interesante porque Pablo aquí está diciendo que la ley viene en cierto sentido a producir vida al pecado que está en nosotros. Pero Pablo deja esto claro también en este mismo verso. La ley no es mala, sino que el pecado que está en nosotros es el malo y el que es usado por la ley. Dice más el pecado, o sea, esto que tenemos, tomando ocasión por el mandamiento. El mandamiento dice no codicies. Mi pecado se activa, entonces produjo en mí codicia. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si yo no sé qué es pecado, diría Pablo en estas palabras, si no hay una ley que me diga qué es pecado, entonces no estaría pecando. Pero la ley viene a decirnos lo que es pecado. Entonces, en cierto sentido, nuestra rebeldía, cuando vemos que la ley dice no, nuestra rebeldía dice yo lo voy a hacer. Entonces ahí es donde dice Pablo que el pecado tomó ocasión haciendo un mal uso de la ley, ¿no? Verso 9, y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Entonces, estábamos muertos en nuestros pecados. Aquí a veces pudiera haber una confusión en cuanto a los términos que Pablo usa, pero si le ponemos cuidado a las palabras, ya no va a ser tan difícil. Pablo nos está exhortando a morir al pecado, pero también dice que antes estábamos muertos en pecado, ¿no? Que es algo diferente. Morir al pecado y estar muertos en pecado son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Morir al pecado lo que quiere decir es de que ya no debemos pecar. Ese pecado ya no debe gobernar, el pecado ya no debe gobernar nuestras vidas. Lo otro es de que estábamos muertos en pecado, quiere decir que había algo que estaba vivo. ¿Y qué era lo que estaba vivo? El pecado era lo que estaba vivo, ¿no? Entonces gobernaba nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí el verso 9. Y dice Pablo, cuando no había ley, yo estaba vivo. Pero vino la ley y me dijo, Pablo, lo que estás haciendo es pecado. Entonces el pecado lo que hizo fue revivir. Y entonces yo estaba ya muerto en mis pecados, porque veía que el pecado me gobernaba, ¿no? Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, y aquí deja aclaración Pablo algo bien interesante, que los mandamientos no eran para matar, para destruir, sino que el mandamiento era para dar vida. A mí me resultó para muerte, dice Pablo. Lo que fue hecho para bien, a mí me resultó para mal. ¿Por qué, Pablo, te resultó para mal? Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. ¿Ah? Entonces, no es que la ley es mala, dice Pablo, sino que el pecado que habita en nosotros, eso es lo malo. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Y aquí Pablo deja claro qué es lo que piensa él de la ley. No es de que la ley es pecado, como algunos pudieran preguntarse. Y tú recordarás que en los capítulos anteriores, Pablo también dice, como algunos andan diciendo, que estamos diciéndole a la gente que peque, porque entre más peca, la gracia abunda. No es verdad. Entonces aquí nos damos cuenta por qué Pablo se toma el tiempo para defender estos puntos. Porque sabe que hay algunos que usarán sus palabras que quizá no quedaran muy claras para algunos, les van a dar un mal uso para destruir el evangelio. Y Pablo quiere estar lo más claro posible para que el evangelio de Dios no sea dañado ni sea lastimado, y que esta verdad pueda ser entendida, recibida, aceptada, y que entonces produzca frutos, ¿no? Entonces la ley es buena, dice Pablo. El mandamiento es santo, es justo y es bueno, pero dentro de mí existe una fuerza que es el pecado. Y eso es lo que vino a hacer que la ley trajera muerte y no que trajera vida. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces no se trata de que la ley es mala, dice Pablo. No se trata de eso, sino que dentro de mí está el pecado. Y ese pecado es el que produjo la muerte. Y la ley simplemente me mostró de que estaba muerto en mis pecados. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo dice aquí, hay una verdad en nosotros seres humanos, pero está hablando de él, pero esto aplica a nosotros. Sabemos que la ley es espiritual. Está diciendo, la ley viene con una esencia espiritual. La ley viene de parte de Dios. La ley es para bendecir. La ley es para dar una sana dirección, para dar un sano juicio. Pero el pecado que habita en mí es el que vino a distorsionar todo. ¿Por qué? Porque yo soy carnal. Y cuando habla de carnal, está hablando de este sistema pecaminoso. Estamos bajo el dominio de este sistema pecaminoso. Entonces, si yo ando robando, y para mí eso es muy normal, muy común, no hay ningún problema.
de pronto viene a mí la información de que robar es malo. Entonces digo, no, pues yo lo he venido haciendo toda la vida y yo estoy muerto en esto. Yo ya no puedo salir. ¿Cómo puedo salvarme de esto si toda mi vida lo he hecho? Y entonces el mandamiento, que es espiritual, que tenía una buena función, que tenía una buena intención, que tenía una buena dirección, en mí vino a ocasionar muerte. Pero no es porque la ley sea mala, sino porque yo soy carnal y dice, y estoy vendido al pecado. Te está diciendo, yo soy un esclavo del pecado. Por eso es de que la ley vino a ocasionarme muerte. Y entonces dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo dice, estoy tan vendido al pecado que aunque yo quisiera hacer otra cosa, el esclavo quiere ser libre. El esclavo quiere tener su familia, quiere tener sus hijos, quiere tener su casa, quiere tener sus huertas, quiere tener sus terrenos para trabajarlo, quiere salir de vacaciones. El esclavo quiere ser libre, pero no puede porque es un esclavo. Entonces sus deseos son una cosa, pero su realidad es otra. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que hago, dice, yo no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces la ley viene y le dice a Pablo, Pablo, no hay que mentir. Y Pablo miente. Entonces dice, eso no lo quiero hacer, pero mi ser está vendido al pecado. Entonces lo continúo haciendo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces la ley tiene una buena intención. La ley tiene un buen deseo. El buen deseo de dirigir. El buen deseo de mostrar el camino, de mostrar lo correcto. Pero si yo no lo hago, entonces no es problema de la ley. Es mi problema, porque soy yo el que no lo estoy haciendo. De manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces no es que yo ya no quiera hacerlo, sino que en mí existe un algo que me empuja a hacerlo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, deseamos hacer justicia, de pronto llega el deseo de mostrar amor, de mostrar justicia, de mostrar rectitud, pero terminamos siempre haciendo lo contrario. Entonces Pablo dice, los deseos no necesariamente manejan todo el ser. Y ahí, mis hermanos, hay un punto bien interesante, ¿no? Porque nosotros pudiéramos lavarnos las manos y decir, es que yo no quiero hacer X o Y cosa, pero me veo obligado a hacerlo. No te ves obligado a hacerlo. Es que simplemente estás entregado al pecado, estás vendido al pecado. Piensa en eso, donde caemos en pecado constantemente y nosotros decimos, yo quisiera ya no hacer esto. Bueno, Pablo dio la respuesta, bueno, es que estás vendido a eso, necesitas ser liberado de eso, necesitas morir a eso. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Esto es interesante, porque quiere decir, lo que Pablo está ayudándonos a entender aquí es de que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién es el que lo hace? Lo hace el pecado que mora en mí. Él ya nos había dejado claro anteriormente este aspecto, ¿no? Él nos había dejado claro aquí. Dice el verso 11, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Lo que Pablo está diciendo es de que
si en nosotros está el deseo de no hacer lo malo, pero siempre lo hacemos, lo que tenemos que llegar a la conclusión es de que espera, entonces yo no tengo ningún gobierno, ninguna autoridad, ningún poder para dejar de hacerlo. ¿Será que estoy muerto yo y lo que está vivo en mí es el pecado? Yo debo hacerme esa pregunta. A eso nos lleva ahí Pablo. Si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que mora en mí. Pero si ya hemos muerto al pecado, el pecado ya no tenía ninguna autoridad sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Querrá decir esto de que entonces no hemos muerto al pecado? Dice el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, yo tengo el deseo de hacer lo correcto, pero encuentro que dentro de mí existe una ley. Aquí no está hablando de la ley de Moisés. La ley que está hablando él es de que el mal está en mí. Hay algo dentro de mí que me empuja a hacer lo malo. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo correcto. Y según mi ser interior, me gozo en hacer lo que es correcto. Dice, pero se topa ese deseo con algo más fuerte, con un régimen, como decía él anteriormente, que gobierna. Dice que está en mis miembros, que se revela, y esto es interesante, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces Pablo está diciendo, es cuestión de rebeldía. Es cuestión de rebeldía. La ley viene a despertar la rebeldía en nosotros y terminamos haciendo lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque todavía gobierna en nosotros el pecado. Todavía no hemos muerto al pecado. Dice el verso 23, te lo voy a leer completo otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Pablo está diciendo, esclavo todavía del pecado. ¿Por qué? Porque me rebelo contra la ley, ¿no? Aunque yo quiera hacer lo correcto, ¿no? Y por eso él pega este grito en el verso 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy muerto en mis pecados, pero no puedo liberarme. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí está la respuesta. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias, dice, doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor. Esto es clave. Señor. Quiere decir que el único que puede liberarnos es Cristo. O seguimos siendo esclavos del pecado, o ahora nuestro Señor es Jesucristo. ¿Es nuestro Señor el pecado o es nuestro Señor Jesucristo? ¿Es nuestro Señor la ley o es nuestro Señor Jesucristo? Así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces él había dicho ya de que debíamos morir al pecado y renacer, hacernos nuevos, ¿no? Entonces Pablo aquí está defendiendo la ley. Lo que está dejando Pablo claro, lo que Pablo está dejando claro aquí es de que la ley es buena, la ley no es mala, la ley es santa, es pura, es perfecta, la ley no es mala. El problema es el pecado que gobierna nuestra vida. Por eso debemos morir al pecado. Debemos ser libres de la ley, uniéndonos a Cristo, y debemos ser libres del pecado, muriendo al pecado y muriendo con Cristo y resucitando juntamente con Cristo, ¿no? Así Pablo está presentando la defensa de la ley y la defensa de la fe. Solamente por la fe en Jesucristo podemos encontrar nosotros la salvación. No podemos cumplir la ley, ¿no? Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida. Este fue un capítulo bastante un tanto corto, pero sustancial. Nos dejó claras varias cosas Pablo aquí, ¿no? Así que muy interesante que le vuelvas a dar una leída todavía más despacio
un poco más lenta, meditando en las frases, meditando en las palabras, en los conceptos que Pablo está presentando aquí, ¿no? Si había algún malentendido, Pablo lo dejó claro, esa es su intención. Y nosotros debemos también darnos esto que Pablo dice, nuestra mente, nuestro corazón debe estar sometido a Dios. Pero en nosotros existe una rebelión a la verdad. Y esa es la lucha diaria. Y entonces en nuestra rebelión tratamos de torcer los conceptos de la Escritura para hacernos flexibles al pecado. Para nosotros desviar y entonces decir, como que si estuviéramos buscando un error en la palabra de Dios, un pequeño hueco para meternos ahí y cometer pecado. Ese es el deseo de nuestra vida pecaminosa. Entonces Pablo está tratando de cerrar todos esos huecos que pudieran haber para que no pequemos, ¿no? Así que pidámosle mucha ayuda al Señor también para que día a día vaya transformándonos. La promesa que la Escritura nos da es de que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Así que nuestra esperanza es de que estamos en las manos del Señor y el Señor sigue perfeccionándonos, pero no quiere decir que tú y yo no tengamos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que llenarnos de lo bueno para que lo malo ya no tenga cabida en nosotros. Así es que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir. Bendito Padre, gracias una vez más por la obra que tú has hecho a través de Jesucristo, haciendo esta transición, ¿no?, de un viejo pacto a un nuevo pacto por el Espíritu ahora. Gracias por la ley, porque la ley nos muestra lo que es pecado, lo que está mal y a dónde no debemos dirigirnos. Es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, danos sabiduría para que hagamos tu preciosa y santa voluntad de acuerdo a como tú deseas. Gracias, Señor, por la vida, por los cuidados, por tu misericordia constante y por este momento de estudio que tuvimos. A cada uno de los que están viendo este video, bendíceles, guárdales, Señor, y sigue hablando a sus vidas. Si hay alguno que todavía no te conoce, que pueda tomar ese compromiso de buscarse, crúzate en su camino. Bueno, lo estás haciendo a través de este video. Convence su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas unas fiestas muy, muy gratas. Y recuerda, estamos aquí los miércoles a las 7, los viernes a las 7, los domingos a las 2 de la tarde. Y nos estaremos viendo este domingo, si Dios lo permite, a las 2 por este mismo canal. Así que no te pierdas, inscríbete si no te has inscrito para que te lleguen y pon ahí las notificaciones, que te lleguen todas las notificaciones para que así puedas saber cuándo estamos subiendo un nuevo video. Nuestro deseo es dar a conocer lo que se nos ha enseñado y lo que conocemos es lo que enseñamos. Así que esperamos que sea de mucha bendición para ti. Deja tus comentarios, siempre son beneficiosos. Saber de qué mira, de dónde nos estás viendo, qué piensas tú de esto, cuál es tu opinión en cuanto a la ley, qué es lo que Pablo nos enseñó el día de hoy, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.